Titulares. Incursión militar en el pabellón 1, comandado por los Latin King, acá en la penitenciaría del Litoral. Droga y otros objetos prohibidos son encontrados en las cárceles de Esmeraldas y la penitenciaría del Litoral. Uniformados ejecutan un nuevo operativo. En 8 meses de 2023 se registraron más muertes violentas que todo 2022. Por orden de la Corte Constitucional, en 72 horas, Allen Berbera deberá presentar un informe sobre la conformación de la veeduría ciudadana. El gobierno se propone invertir $200 millones para evitar apagones, pero hay advertencias de que serán inevitables. Buenas tardes, amigos en casa, gracias por acompañarnos en Noticias Oromar en su segunda emisión. Richard Gómez, delegado de los afiliados ante el Consejo Superior del IES, hoy se encuentra haciendo un recorrido en las casas de salud del país. A esta hora Gómez ya está en Manta y Willy Quinde desde Exteriores nos trae más información. Willy, buenas tardes, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes, amigos televidentes de Noticias Oromar. Efectivamente, tal como usted lo indicó, no sé si nos permite por acá el abogado que está delegado justamente ante el Consejo Superior del IES. Abogado, ¿qué tal? Buenas tardes, para que nos dé a conocer este recorrido que ha realizado el día de hoy por acá en el hospital del IES en Manta. Bueno, contento de alguna manera, los afiliados he podido conversar con algunos de ellos, la atención que están prestando justamente el personal médico, el personal operativo es muy bueno, vemos un cambio en la administración también importante, se solucionó el problema que había con el aire acondicionado acá, que es un tema heredado en la administración actual, y creo que los cambios que reclamaban justamente personal aquí, gente de Manta, yo soy dirigente nacional, aparte de ser vocal de los asegurados en el IES, conocía de los reclamos en este hospital, sabemos que no estamos todavía en el 100% en total la eficiencia que se merecen nuestros asegurados, pero creo que se están dando grandes pasos para llegar a ese objetivo institucional. Hay algunas demandas que hay acá de personal, de talento humano, infraestructura, ciertas cosas que a pesar del gerente estarlas gestionando, necesitan de la aprobación desde la parte centralizada de la capital, pues vamos a generar justamente ese apoyo para que se puedan concretar esas aspiraciones que tienen los manavíes. ¿Ha recorrido también otros hospitales del país? ¿Cuáles son estos? Y claro, bueno, he recorrido de todo, Ibarra, he recorrido Puerto Viejo, he estado en las zonas del seguro campesino, en la ciudad de Guayaquil, en Quito, bueno, en Cuenca, en todas las provincias, tratando de un poco de emular ese objetivo que nos trazamos la dirigencia de los trabajadores para tomar esta vocalía y para poder en territorio ocultar cuáles son los problemas y tomar decisiones y correctivos en el camino. Yo creo que más bien me voy un poco satisfecho, este hospital realmente está mucho mejor que otros, que lamentablemente pues por diferentes procesos, diferentes temas administrativos, realmente dejan mucho que desear a la ciudadanía. Se ha intentado, se está haciendo mejoras por parte del Consejo Directivo, se está trabajando en equipo con el vocal Alfredo Ortega, con la otra vocal María Los Ángeles Rodríguez, tratando justamente de sumar esfuerzos dentro del Consejo Directivo para resolver lo que hay que resolver. Por ejemplo, en el tema de la construcción de hospitales, el Lechón, el de Esmeraldas, el de Cayambe, estamos trabajando también en el tema de la compra de ambulancias, más de 130 ambulancias que vienen a nivel nacional, si bien es cierto en este hospital hay 4 ambulancias, en Puerto Viejo las que hay prácticamente no sirven, entonces se va a hacer un recambio justamente en las ambulancias para poder mejorar la operatividad y otras cosas que hay que mejorar para que el IES recupere no solo la imagen, sino también hasta el tomógrafo, por ejemplo, que aquí no valía en Manaví, en Manta, ya está funcionando el tomógrafo, hay otras cosas que habrá que invertir para tratar de derivar mucho menos de lo que hoy se deriva, que prácticamente en derivaciones, para que ustedes sepan, se gastan alrededor de $100 millones mensuales en derivaciones, porque como los hospitales no han tenido o no se ha hecho el trabajo de recuperar su proyecto, sus temas de infraestructura, todo lo terminamos casi todo derivando en muchas partes del país y eso hace que se crezca una deuda ya prácticamente impagable con los prestadores externos de más de 100 millones que si estuvieran invertidos en infraestructura propia de los mismos hospitales del IES, daríamos un mejor servicio justamente que los afiliados demandan. En estos días Solca se paralizó por esos motivos. Claro, bueno, Solca reclama una deuda histórica, ¿no? Una deuda que nace del 2002 al 2012, una deuda que no le corresponde a esta administración, sin embargo
embargo, al honrar esa deuda, se le ha hecho un grande, creo que son alrededor de 25 millones de dólares que se le ha pagado en todo este tiempo durante esta administración a Solca. Se le está haciendo otros pagos, pero realmente lo que debemos de llevar y el pensamiento y el criterio, al menos de quienes integramos el Consejo Directivo, es cómo bajar las derivaciones por repotenciando nuestras unidades médicas propias para que la gente pueda venir al IES, como vienen hoy aquí en Manaví, y hacerse atender y tener todos los servicios y no tener que derivarlos como se está haciendo, por ejemplo, en temas como el área de cardiología que me comentaban hace un momento. Abogado, usted hacía referencia al hospital de Puerto Viejo, el IES en Puerto Viejo, ambulancias que ya están obsoletas y el hospital que se está cayendo en pedazos. Es que ese hospital realmente es relativamente bastante antiguo, lo que nos pasa en Esmeralda, por ejemplo, un hospital que fue hecho para 20 camas, 25 camas, ya prácticamente la población ha crecido tanto, pero el hospital no se ha repotenciado. Puerto Viejo hay una propuesta justamente de hacer una torre médica, esa es una propuesta que está en discusión, yo al menos en el voto, el que tienen en el Consejo Directivo, cuentan conmigo para, así como en el hospital de Chone, en otros hospitales que nos han pedido, poder tener el respaldo del Consejo Directivo y hacer la inversión, porque esto realmente no es un gasto, es una inversión. Si de alguna forma ahorramos todos los recursos que de alguna manera pagamos a prestadores externos y los repotenciamos en nuestras unidades, como yo le digo, invertimos en nuestras propias unidades, mejoraríamos el servicio y no tendríamos que derivar tanto. Ahí está el ahorro prácticamente. Finalmente, para no cortarle más el tiempo, tema de medicinas en estos hospitales del IES. Bueno, aquí estamos en el 82% en entrega de medicinas, de todas maneras es una cifra bastante alta en relación a otros hospitales que están en el 70, el 60, que seguimos mejorando. A veces hay problemas con los proveedores, aquí al parecer no hay ningún problema con los proveedores que están catalogados porque le entregan a tiempo y eso me parece una noticia buena, dado que muchos de los hospitales la queja es porque los proveedores que se les compran a través del catálogo electrónico no entregan a tiempo. Aquí en Manta no está sucediendo eso, en todo caso se han comprometido conmigo que más o menos en un mes van a tener un 90% de abastecimiento. Muchas gracias, abogado. Gracias a usted. Muchas gracias al abogado Richard Gómez, amigos televidentes, que es el delegado de los afiliados ante el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el país, que hoy está realizando recorridos en varios hospitales del país, en este caso pues acá en el de la ciudad de Manta, observando todas las novedades que ocurren por acá en esta Casa de Salud. Con esta información, María José, vamos a regresar a Estudios Centrales. Usted continúa con más información. Gracias, Willy. Bueno, por este completo informe, por acá lo esperamos para más adelante también desarrollar los sucesos de último momento. Y bueno, continuamos en exteriores, pero pasamos a la provincia del Guayas, y es que militares y policías volvieron a ingresar a las cárceles del país la madrugada de este jueves con el fin de buscar armas y también objetos prohibidos. Cristian Arias se encuentra en la penitenciaría del Litoral para contarnos más de estas intervenciones. Adelante, compañero. Gracias, buenas tardes. Acá en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1 continúa la actividad. Hay presencia policial, presencia de las Fuerzas Armadas, alrededor de 1.500 hombres tomaron acción, emprendieron un operativo al interior del pabellón 1, el que se dice está comandado por miembros de la organización Latin King. Allí se habrían encontrado algunos objetos prohibidos, también armas, municiones, dosis de droga, y tendremos un informe al respecto más adelante, más amplio. Por ahora vamos a regresar a estudios, ustedes tienen más adelante. Buenas tardes. Gracias, Cristian. En pocos minutos ya estaremos retomando la comunicación contigo para seguir revisando los resultados de estas intervenciones que se llevan a cabo en varios de los centros de privación de libertad del país. Desde estudios continuamos con más. Y la Corte Constitucional, con 8 votos a favor, resolvió iniciar la fase de seguimiento respecto al cumplimiento del dictamen que blindó las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este sentido, mucha atención, el organismo convocó a una audiencia pública de seguimiento programada para el próximo lunes 25 de septiembre a las 10 de la mañana vía telemática, en la que deberá participar Allen Berbera, presidente del Consejo. El organismo ordenó a Vera que en el término de 72 horas presente un informe sobre el estado en que se encuentra el proceso para la conformación de la veeduría ciudadana. Mientras tanto, con 17 votos de los jueces que integran el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, se rechazó la moción para declarar la manifiesta negligencia del ex juez Walter Macías dentro del denominado caso Vocales. Recordemos que Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, que enfrenta un proceso por tráfico de influencias, mucha atención, junto a su colega Juan José Morrillo, señalaba al ex juez Macías por una supuesta irregularidad en el proceso penal. Ante esto, Macías fue destituido por el Consejo.
por lo que este 14 de septiembre tendrá lugar una audiencia por una acción de protección presentada por Macías para recuperar su cargo, ya que tacha de ilegal a la decisión de la Judicatura. Y en otro tema, marchas a favor y en contra del titular de la Judicatura se registraron la mañana de ayer en los exteriores del organismo. Las protestas se desarrollaron de forma pacífica. En los exteriores de la Judicatura este miércoles midieron sus fuerzas los que apoyan a Wilman Terán y los que piden más bien su salida. Desde tempranas horas se realizaban los arreglos para colocar una pancarta en respaldo al titular del Consejo, que ha estado en los últimos días en el ojo del huracán, el cisma judicial provocado por una serie de decisiones controvertidas. Una variopinta muchedumbre se hizo presente para decirle al titular de este organismo que tiene su apoyo irrestricto, incondicional, gesto que fue correspondido por el aludido, que cual campaña electoral mostraba sus excelentes dotes de tarimero. Violencia en nuestra sociedad, que la mafia organizada jamás se encriste en la justicia. Esto no es una lucha que constituye de Wilman Terán. Esta es la lucha de ustedes. La justicia somos todos. En la vereda de enfrente se ubicó el grupo contrario. En sus voces recordaron que Wilman Terán será procesado por la Fiscalía por presunta obstrucción a la justicia en un caso por tráfico de influencias en contra de otros vocales de esa entidad. Los protestantes exigían que se suspenda el concurso para designar a los nuevos miembros de la Corte Nacional de Justicia. Además, la renuncia de todos los miembros de la Judicatura. De transparentar la justicia, modernizar la justicia, como les ordena la Constitución de la República, lo que han hecho es fomentar la corrupción en la justicia. Así, frente a frente, se mantuvieron por algunas horas ambos bandos que con destemplados gritos hacían prevalecer su tesis. Luego, en paz y tranquilidad, se disolvieron. Algunos regresaron a sus lugares de origen, pero nunca se supo cómo financiaron sus desplazamientos. Pasamos a revisar otros temas y es que en horas de la mañana elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ingresaron al Centro de Privación de Libertad de Varones de Esmeraldas. Esto para ejecutar un operativo de control. María Emilia Vera nos cuenta los resultados. La madrugada de este jueves, 2.200 uniformados entre policías y militares participaron en una operación militar en los 3 pabellones del Centro de Privación de Libertad de Varones número 2 de Esmeraldas, en donde se encuentran recluidos 1.402 PPLs, mismos que según las autoridades serían integrantes del grupo delincuencial Los Tiguerones. El presidente de la República, Guillermo Lasso, informó que los uniformados realizaron un operativo de control de armas, municiones y explosivos en el marco de las acciones establecidas en el decreto 823, con el que se estableció el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad del país. Chalecos antibalas, balanzas digitales, sustancias sujetas a fiscalización, terminales móviles, dispositivos electrónicos y cerca de 200 armas blancas constan entre lo decomisado. Hasta el cierre de este informe, los controles continuaban. Y los vehículos blindados Cobra 2, entregados el lunes 11 de septiembre por el presidente de la República, Guillermo Lasso, realizan patrullajes en la provincia de Esmeraldas. Estas acciones están a cargo de las Fuerzas Armadas y las rondas las ejecutan en barrios considerados como conflictivos y también de delincuencia. Estos sectores, mucha atención, justamente son La Guacharaca, 24 de Mayo, El Coral, Codesa, Propicia, Cerro Tabiazo y Santa Marta. Y mucha atención porque un operativo desplegado en uno de los pabellones de la penitenciaría del Litoral habría arrojado como resultado el hallazgo de droga, armas y municiones y también demás artículos de ingreso prohibidos justamente a la cárcel. En los exteriores se encuentra Cristian Arias para entregarnos más detalles. Adelante, compañero. Muchas gracias, buenas tardes. El estado de tensión, inquietud entre los familiares de los reos continúa acá en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1. Hay presencia policial acá desde la mañana. Se desplegó un operativo con alrededor
de 1.500 hombres de las Fuerzas Armadas, también de unidades élite de la Policía Nacional, al interior del pabellón 1, del que se dice pues está comandado, controlado por miembros de la organización Latin King. De manera extraoficial, porque hasta el momento no existe un pronunciamiento de vocería oficial, pero conocemos que se habría encontrado cierta cantidad de droga, de armas, de municiones en el interior de este pabellón, el pabellón número 1. Objetos prohibidos también, objetos que no está permitido el ingreso. Esto habría sido decomisado y es algo de lo que seguramente se estará informando más adelante. Por ahora se dio a conocer que se desplegaba este operativo, que hay, como decíamos, alrededor de 1.500 uniformados entre miembros de las Fuerzas Armadas, también de la Policía Nacional, en el pabellón 1. Hemos visto el sobrevuelo de algunos drones también y tenemos conocimiento que personal militar está en los exteriores, en los bordes de la cárcel regional. En este momento están saliendo gran cantidad de uniformados, están saliendo de acá, del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1, conocido también como la Penitenciaría del Litoral. En todo caso, es lo que ha suscitado cierta alarma en el transcurso de la mañana, acá en este lugar, y hay que resaltar que el tránsito en la vía Daule no se ha visto interrumpido, se mantiene, aunque con un poco de congestionamiento, con un poco de lentitud, pero están circulando y han estado circulando durante toda la mañana los buses de transporte público, así como los vehículos que por alguna necesidad atraviesan este tramo de la vía Daule cercano acá a la Penitenciaría del Litoral. Esa es la situación al momento. Nosotros vamos a dar paso a estudios para que sigan compartiendo más información con nuestra audiencia. Buenas tardes. Gracias, Cristian, por este informe que justamente nos entregas desde los exteriores de la Penitenciaría del Litoral. Y bueno, acá en estudios continuamos revisando más información, y es que el regreso de alias Fito, líder de los choneros, a la cárcel regional de Guayaquil sería el reflejo de la debilidad del Estado ecuatoriano. Así lo manifiesta un experto en rehabilitación social. El regreso de Adolfo Macías, más conocido como alias Fito, a la cárcel regional de Guayaquil es una muestra más de debilidad, señala vía telemática Christopher Gallegos, experto en temas de rehabilitación social. Entonces ahí pasa esto, ¿no? Impera la ley del más fuerte. Y penosamente parece ser que el más fuerte en este momento es quien necesariamente no trabaja del lado de la ley, sino más bien al margen del derecho. El 12 de agosto de 2023, el cabecilla de los choneros fue trasladado a La Roca, centro penitenciario de máxima seguridad, donde pasó un mes y el resto ya se sabe. Acá no se trata de el juez lo volvió a la cárcel, acá se trata de el SNAI no fundamentó el tema del traslado. Si usted mueve a una persona de una cárcel hacia otra, como Estado que tiene la posición de garantía frente a los privados de la libertad, usted tiene que justificar, usted tiene que fundamentar por qué es necesario que esta persona, por ejemplo, permanezca bajo un régimen de máxima seguridad. Es decir, por responsabilidad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, Macías regresó a la regional de Guayaquil. El SNAI debía presentar las razones para el traslado a La Roca. Gallegos detalla 3 motivos. 1, por acercamiento familiar. 2, por seguridad del privado de la libertad. 3, por seguridad del recinto penitenciario. Yo no puedo decir le traslado porque sí, le traslado porque es Fito, le traslado porque es Junior. No. Tengo que trasladar con fundamento porque los actos del poder público necesitan ser fundamentados y necesitan ser motivados. Ahora bien, la pregunta es, ¿alias Fito podría regresar a La Roca? Ya no es posible. ¿Y sabe por qué? Por culpa del propio Estado, por culpa del propio SNAI. Porque en lugar de llevar los documentos que justifiquen el grado de peligrosidad que representa este señor, lo que hicieron es llevar a la audiencia documentos que acreditaban que tenía buena conducta, que tenía buen comportamiento.
Pero más allá de donde Adolfo Macías cumpla su pena, el experto se refiere a la necesidad de tener una política de control que se aplique en todos los centros carcelarios. No pueden haber excepciones, no pueden haber centros en donde, entre comillas, sí puedo controlar y otros en los que no, porque en los que no fomento la inseguridad, en los que no fomento que se vengan a cohesionar nuevas células criminales y finalmente no termino solucionando el problema. Y mientras esto pasa en las cárceles del país, la inseguridad en Ecuador escala a niveles históricos y se impone como prioridad del próximo gobierno. Expertos en seguridad revelan cómo llegamos a este crítico escenario y cuál es el camino a seguir para contener la situación. El año 2022 fue considerado como el periodo más sangriento en la historia del Ecuador, porque además de registrar una cadena de actos terroristas, se reportaron 4.632 muertes violentas, una cifra que duplicó la cantidad total de asesinatos dados en 2021. Pero algo cierto es que no se termina el tercer trimestre del año 2023 y ya se rebasó la cifra, hasta el momento por un 4%. Al 2022 con 4.835 muertes violentas, entre el 1 de enero al 31 de agosto. En el año 2022 llegamos a tener 25 homicidios por 100.000 habitantes. Y si la tendencia que hemos tenido hasta el momento actual se mantiene, probablemente vamos a bordear o superar los 40 homicidios por 100.000 habitantes. Esto le ha convertido al Ecuador en el país de más rápido crecimiento en términos de la violencia en América Latina. Pero ¿cómo fue que llegamos a este crítico escenario? Los niveles que tenemos actualmente de violencia en el Ecuador simplemente es el resultado de la inacción por parte del gobierno nacional ante la falta de presentar ante la sociedad una real política de lucha en contra del delito en sus diversas manifestaciones. Fernando Carrión, experto en seguridad, resalta que la crítica situación en parte obedece a la diversificación de los delitos. Hoy día tenemos coches bomba, tenemos cuerpos descuartizados, cuerpos colgados de los puentes, etc. Más violencia, más violenta la violencia y más diversificada la violencia. Para Stalin Zacoto, al país le falta trabajar de forma articulada con las demás instituciones del Estado inherentes al tema de seguridad. El gobierno nacional tiene que reunirse con los diferentes actores que tienen que ver con el mismo. Me refiero a la judicatura, me refiero a la fiscalía, me refiero a la defensoría pública. Si no lo hacen de esta manera, simplemente van a fracasar. Carrión, por su parte, asegura que hay que trabajar en fortalecer las políticas de seguridad. Decretos y leyes, pero también políticas. Porque, por ejemplo, por Guayaquil, que es cierto, ha bajado muy poco la tasa de homicidios, pero ha bajado, pero por Guayaquil salen 300 toneladas de narcóticos. Y ahí no se ha puesto ni siquiera un escáner. Entonces no se necesita fuerzas armadas, no necesita policía, se necesita tecnología, no se ha puesto. Por ejemplo, para el ingreso de droga por aire en la frontera norte se necesita radares. No existen los radares. El último radar que había en la zona de Sucumbío se los llevó a Montecristi y en Montecristi le pusieron una bomba y ese radar se acabó. Las provincias costeras son las que más crímenes registran en lo que va del año. Todas muestran un aumento que también supera al total del año 2022. Ambos expertos coinciden en que para contener la crisis es necesario ejecutar acciones, mismas que deben estar complementadas con las políticas sociales integrales, acciones de inteligencia y contrainteligencia y operativos de control rigurosos. Lo único cierto es que la inseguridad en Ecuador está escalando a niveles históricos y se impone como prioridad del próximo gobierno. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Seguimos con temas de seguridad y es que el ministro de Defensa, Luis Lara, dio detalles del memorando de entendimiento que se firmó con Estados Unidos y confirmó que hay 4 acuerdos alcanzados. El pasado 19 de julio, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Lo que busca es una cooperación para el fortalecimiento de las capacidades de Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Lara indicó que se enfocaron acciones en 4 líneas de esfuerzo. El intercambio de información, el fortalecimiento de las capacidades, el entrenamiento y la capacitación
y la entrega de equipos y materiales. Y estas líneas de esfuerzo dan origen a un plan de acción. Dan origen a un plan de acción para la asistencia a la seguridad en el Ecuador, que contiene 169 objetivos que deben ser cumplidos hasta el año 2030. Cada objetivo tiene su presupuesto y se basa en las capacidades que deben ser fortalecidas, aunque no significa la entrega o asignación de recursos económicos. De hecho, la cooperación que se tiene con Estados Unidos es a través de programas que ya están establecidos. Ana Vélez, Noticias Oromar. 12:25, amigos televidentes. Queremos recordarles que en www.oromartv.com ustedes pueden disfrutar de la señal de Oromar TV en vivo, así como volver a ver todos los noticieros anteriores. Momento de hacer un alto a la información. Enseguida ya estará Willy King desarrollando los sucesos de último momento. Las 12:29, estamos ya listos para iniciar el recorrido informativo de los hechos que se han suscitado en el país en estas últimas horas. Y es que esta mañana, escuchen bien, esta mañana se registró un doble crimen en el suburbio de Guayaquil. Dos mujeres que aún no han sido identificadas perdieron sus vidas luego de que sujetos armados arremetieron a fuego en contra de ellas. El personal de la Policía Nacional arribó a la escena del crimen para acordonar el área y realizar los debidos procedimientos, en este caso el de indicios balísticos y también la información que puedan obtener a través de los videos de cámaras de seguridad que están en la zona y por supuesto testigos que hayan podido observar algo y que ayuden con la investigación que realizan los agentes de la DINASEC y de criminalística. ¿Quiénes serán? Todavía están en proceso de investigación porque los cadáveres fueron llevados hasta el centro forense. Eso sí, confirmado, son dos mujeres. Registre dos mujeres más en las estadísticas de las muertes violentas suscitadas en el país en lo que va de este año 2023. Y vamos a continuar con más información. Las 12:30. Un hombre fue asesinado a balas por los sicarios en la intersección de las vías Las Iguanas y la vía también a Daule. Otras dos personas resultaron heridas. Al instante, un patrullero perteneciente justamente al distrito Pascuales, que circulaba por el lugar, emprendió una persecución para tratar de atrapar a los sicarios, quienes efectuaron varios disparos con la intención de poder concretar la fuga. Esta persecución se extendió hasta los exteriores de la penitenciaría litoral, lugar donde finalmente fueron atrapados los presuntos autores de este crimen. Señoras y señores, y ahí tenemos las imágenes que están en pantalla sobre este procedimiento de la Policía Nacional. En poder de los sospechosos se encontraron un arma de fuego con la que presuntamente, escuchen bien, con la que presuntamente se habría cometido el delito. Allí está un muerto y dos heridos. Es el resultado de este nuevo atentado en esta vía hacia Daule. La Policía Nacional está investigando las consecuencias, las causas de este hecho. Hay que indicar que uno de los uniformados resultó herido al momento de la persecución. Intentaron también asesinar a los policías para evitar la persecución y poderse dar a la fuga. Y atención, seguimos con más información, las 12:32, pero escuchemos las declaraciones de los que nos manifiestan en relación a este hecho de sicariato y posteriormente a la persecución y captura de los sospechosos. Las unidades policiales que transitaban por el sector observan este hecho y se produce una persecución ininterrumpida de los dos causantes de este hecho criminal, logrando detenerlos y neutralizarlos aquí frente a las instalaciones del Centro de Privación de Libertad. Esta aprehensión se produjo inmediatamente. Los individuos trataron de realizar disparos contra la humanidad de los miembros policiales, los cuales repelieron el ataque
producto del cual tenemos que los dos sospechosos tienen impactos de arma de fuego y están siendo atendidos en este momento por la unidad sanitaria del Cuerpo de Bomberos. Sí, aparentemente tienen una pistola marca Glock con su alimentadora y sus respectivas municiones. Presumimos que esta pistola fue utilizada para causar el hecho violento, en lo cual se verifica una persona fallecida y varias heridas. Y asimismo también esta arma habría sido utilizada en contra de los servidores policiales, dándose a la fuga. Este tipo de armas de fuego son las que utilizan los agentes de la Policía Nacional para combatir el crimen. Mire, que hacen una pistola de estas características en manos de la delincuencia. Lo que ustedes pudieron observar, asesinar a una persona y tratar de asesinar incluso hasta los policías que realizaron la persecución. A buena hora hubo allí la intervención de la policía y están tras la reja los sospechosos. Y seguimos en la ciudad de Guayaquil, porque en el sector de Mucho Lote 1, un guardia fue asesinado al interior de un restaurante tras intentar evitar un robo justamente en este establecimiento. Según los testigos, indicaron que sujetos llegaron hasta este lugar para cometer el ilícito. Al percatarse de las intenciones, este ciudadano, el guardia en este caso, intentó detener a los sospechosos. Sin embargo, los delincuentes le propinaron varios impactos de bala, dejándolo tendido allí en el piso. Al lugar se movilizó el personal especializado de la Policía Nacional, este caso de la DINASEI criminalística, para realizar las investigaciones, el levantamiento del cadáver. Qué pena, qué lamentable. En un local, un restaurante, usted va con su familia a comer y ahí hay plomo y bala. En vez de estar usted tranquilo, pasar un momento ameno con la familia, pasa estos momentos de susto, de terror, y ahí está. A buena hora el guardia quiso impedir el robo, pero mala suerte para él porque los delincuentes le arrebataron prácticamente la vida cuando lo dispararon por oponerse a este delito. Ahí está la información desde Guayaquil en Mucho Lote 1. Son las 12:35 y nos vamos a el sector de Lomas de la Florida, en Guayaquil, porque allí también esta madrugada se registró una balacera. Al parecer, hombres armados abrieron fuego en contra de un reconocido supermercado de esta zona. Los guardias de este establecimiento intentaron repeler el ataque. El enfrentamiento dejó una víctima mortal, sí, un muerto, que es guardia de seguridad justamente, y también un herido. Según la información, una persona indigente que estaba por el sector es la que resultó herida. Se conoció que al lugar también ya había sido víctima de estos antisociales en ocasiones anteriores. Elementos de la Policía Nacional arribaron al punto para iniciar el proceso investigativo de esta muerte violenta. Un guardia de seguridad que cumplía con su trabajo fuera de un supermercado fue asesinado a tiros esta madrugada en la ciudad de Guayaquil. Ahí está el dato informativo. Son las 12:36 y atención, porque lamentablemente estas noticias de verdad que duelen para las familias, para los ecuatorianos, porque un menor de apenas 14 años de edad, 14 añitos de edad, murió como resultado de una balacera registrada en la etapa 1 de Villa Bonita, al norte de Guayaquil. Según los testigos, sujetos a bordo de un automóvil dispararon por alrededor de 30 ocasiones contra la puerta de una peluquería en cuyo interior se encontraba su propietario. Justo en ese momento, el menor paseaba con su mascotita por ese sitio y fue alcanzado por uno de los proyectiles que impactó en su rostro, causándole la muerte de manera inmediata. Atención, porque producto de este hecho también 5 personas más resultaron heridas y fueron llevadas a diferentes casas de salud. Los sujetos huyeron del lugar, pero abandonaron una maleta en un auto con presuntos explosivos. Estaba esta maleta, por lo cual pues ahí tuvo que llegar el personal que ustedes ven allí, el de Grupo de Intervención y Rescate, el GIR, para poder desactivar el presunto artefacto explosivo y controlar la situación en este lugar. Pero lamentablemente un menor de apenas 14 años falleció en este caso. Son las 12:37 y atentos porque la mañana de este jueves moradores del sector de Chiriboga y Avenida La República del Cantón Huaquillas, en la provincia del Oro, hallaron una cabeza humana. Esto en las calles de esta zona
El hecho que alarmó a los habitantes de la ciudad se registró a pocos metros de un centro educativo. La Dirección de Muertes Violentas, en este caso, y Desaparecidos de INASEC, se ha hecho cargo ya de las indagaciones para determinar la identidad de la víctima y localizar lo que falta del cuerpo. Solamente han encontrado la cabeza. Han encontrado la cabeza de este ser humano. Dios mío, así, esto terrible es lo que vivimos en nuestro querido país, Ecuador. ¿A dónde estará el resto del cuerpo? Pues ya la policía, a través de las investigaciones, podría dar con el paradero del resto del cuerpo. Ahí está la información desde la provincia del Oro. Y nos vamos ahora a la provincia de Los Ríos, en el cantón Mocache. Un ciudadano identificado como Julián Sevillano fue asesinado al estilo sicariato. Este crimen ocurrió cuando el hombre se encontraba junto a su hija en una lavadora de vehículos. Extraoficialmente se conoció que hombres armados con fusiles llegaron al sitio y dispararon en reiteradas ocasiones en contra de Sevillano y de su hija, quien resultó herida, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento también mientras era trasladada a una casa de salud, de acuerdo a los medios locales. La víctima se autoidentificaba como líder de una banda delictiva. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades policiales. Ya en este día estaban velando el cuerpo en el hogar de este señor y allí se evidencia cómo le han colocado algunas armas de fuego en el cofre mortuorio. Y vamos a seguir informando para todos ustedes. Son las 12:39. Ahora les damos a conocer que el cuerpo de Junior Roldán, ¿se acuerdan quién era Junior Roldán? Alias Junior. Desapareció el cadáver del cementerio de Envigado, en Colombia, luego de que sujetos desenterraron este cuerpo y se lo llevaron con destino desconocido, según informaron los medios colombianos. En este reporte de la policía del vecino país se indica que uno de los trabajadores del cementerio llegó justamente en horas de la mañana a laborar y encontró las puertas principales y la puerta lateral izquierda también abierta. Recordemos que Roldán fue asesinado de un tiro en la cabeza el pasado 6 de mayo en un sector conocido como Puente Máquina, Vereda. Esto es en el mango del municipio de Fredonia, en Antioquia de Colombia, en nuestro país vecino Colombia. Y fue sepultado el 18 del mismo mes en Envigado. Ahora su cadáver ha desaparecido, según la información de la policía de Colombia. Estamos marcando las 12:41 y un nuevo hecho de sangre se registró en las calles Gaetano Bortoli del cantón Tosagua. Esto es en la provincia de Manabí. Y es que una persona fue asesinada al estilo sicariato, plomo y bala en Tosagua. Vean, ahí está este automóvil en el que se movilizaba la víctima, quien fue identificado como José Enrique Ramos Ordóñez. Y según la información que la Policía Nacional ha recabado, él estaba a bordo de este vehículo cuando llegaron los sicarios a bordo de motocicletas y le propinaron una ráfaga de tiros, terminando así con la vida de manera inmediata de esta persona. Ya el cadáver fue levantado y llevado hasta el centro forense mientras la policía investiga las causas y motivaciones de este hecho de sangre. Las 12:41, Vamos a hacer una pausa. Más adelante, más información para ustedes. Con 45 minutos. Hasta noviembre de este año debería estar finiquitado un contrato para importar gas natural que provea a la Termogas Machala. De lo contrario, el país enfrentaría una época de estiaje. Así lo informó Gonzalo Uquillas, gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador. No obstante, el exministro de Electricidad alertó que los apagones serán inevitables. Ante ello, en las próximas horas, el presidente Guillermo Lasso firmará un decreto para comprometer nuevas inversiones para hacer frente a un déficit de generación que se calcula en aproximadamente 460 megavatios por hora.
En el sector eléctrico se preparan todas las plantas de generación disponibles para tratar de evitar restricciones de suministro eléctrico en los próximos meses. Y en otras noticias, Ecuador está entre los 4 países de América Latina con el índice de confianza al consumidor más bajo, según el Grupo Radar y la Cámara Colombo Ecuatoriana. Con corte en julio de 2023, este indicador se ubicó en un aproximado de 35 puntos, mientras que el índice promedio de Latinoamérica es 46,3, es decir, el país se encuentra en 10,7 puntos por debajo del promedio regional. Este indicador mide el grado de optimismo sobre la economía nacional y del hogar, tanto presente como a futuro. Y el presidente de la CONAIE solicitó a la Corte Constitucional que se difiera la audiencia sobre la inconstitucionalidad del decreto que da paso al proceso de consulta ambiental en comunidades para que la diligencia se realice presencialmente en territorios amenazados por proyectos extractivos. Para este lunes 18 de septiembre estaba previsto que la Corte Constitucional llevara a cabo la audiencia para analizar el decreto 754 que da paso al proceso de consulta ambiental en comunidades. Sin embargo, la CONAIE llegó hasta las instalaciones de la Corte para hacer 3 pedidos en torno a la diligencia. No podemos ir a una audiencia virtual, debe hacerse de manera presencial. En este caso, que escuchemos los argumentos que tiene para avanzar la minería en el país y nosotros también presentar los argumentos por qué no se tiene que avanzar la minería. Mientras que el segundo pedido fue que se aplace la diligencia. Se haga con mayor tiempo y efectivamente que se analice el tema de fondo. Y la tercera solicitud estamos pidiendo que por favor se haga en territorio, que la Corte Constitucional, como se dio el caso en Sinangoe, fueron al territorio, evidenciaron los problemas reales que enfrenta la gente en los territorios. De la misma manera solicitamos que lleven a un territorio que tienen conflictos por este tema. Y es que ante el pedido de que sea presencial, solicitan lugares específicos para que la Corte asista. En la provincia de Cotopaxi, en Las Pampas, Palo Quemado, en Las Naves, que estaríamos vecinitos nomás entre Cotopaxi y Bolívar, o también en la provincia de Azuay. En este caso, por el nivel de conflictividad que se ha dado, solicitamos que se haga en la provincia de Cotopaxi. A todo esto, habrá que esperar cuál es la decisión de la Corte, si da paso al diferimiento o no. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y en otro tema, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas tachó de inconstitucionales las medidas cautelares dispuestas por la jueza multicompetente de Yaguachi, Deida Verde Soto, quien suspendió la sede para la elección de los representantes del organismo. La AME explicó que dicha decisión implica la vulneración de derechos y legitimidades. Desde la asociación le atribuyeron el inicio de la causa del 5 de septiembre de 2023 a la conducta minoritaria de actores políticos que utilizan los procesos judiciales para debilitar la autonomía municipal. Igner, ya a partir de las 9 de la noche estaremos revisando todos los temas deportivos y también la información que se genera en el transcurso de esta jornada, también junto a Tania Lor. Con esto ya nos estamos despidiendo. Pasen bien, excelente tarde.